Bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada referido a función cuadrática. Ahora lo voy a agrandar. La función cuadrática, la función cuadrática dijimos que tiene esta forma. Y igual a ax cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Esa es la expresión algebraica de la función cuadrática. Ahí a, b y c son coeficientes. El requisito es que a tiene que ser distinto de 0, ¿no? A distinto de 0, sí o sí, para que tengamos el grado 2 en el polinomio, ¿sí? Si no quedaría una recta, ¿sí? Y después dijimos, bueno, si a es mayor que 0, la parábola va a tener ramas hacia arriba. Hará una cosa así, no sé bien. ¿Sí? Eso es si el coeficiente principal es positivo. Y si el coeficiente principal es negativo, menor a 0, entonces las ramas crecen hacia abajo. Pónganse así. Para que ya se den una idea ustedes, siempre que vean el signo del coeficiente principal, ya bueno, tengan entendido hacia dónde tienen que ir las ramas de la parábola. ¿Sí? Después ahora vamos a ver cómo se determinan la ubicación de algunos puntos característicos de la parábola que nos van a permitir tener una idea de por dónde pasa, digamos, la parábola en el sistema de ejes cartesianos. Esos puntos, esos elementos característicos son las raíces, ¿sí? Las raíces, o sea, las raíces serían las raíces del polinomio, las raíces del polinomio de segundo grado. Conceptualmente las raíces, ustedes saben que son x1, en este caso van a ser dos raíces, tal que el polinomio valuado en x1 se haga igual a 0, o sea, valga 0, y el polinomio valuado en x2 también sea igual a 0. O sea, x1 y x2 son los valores que hacen que el polinomio valga 0. ¿Sí? Gráficamente, las raíces van a ser los valores sobre el eje de las x donde la parábola toca el eje de las x. O sea, geométricamente las raíces son los lugares donde la parábola toca al eje de las x. ¿Por qué? Porque estamos viendo que son valores de x para los cuales la y vale 0. O sea, la altura de esos puntos es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando acá. O sea, cuando la x1 es igual a, bueno, toma un determinado valor, este 0 sería el 0 de la y. Y también para el valor x2. ¿Cómo se encuentran esos valores? Bueno, si el polinomio está completo, quiere decir que tiene los tres términos, ¿no? Tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. ¿Sí? Si está completo, bueno, lo más práctico es aplicar la fórmula de Bhaskara, que es lo que conocemos para determinar las raíces de un polinomio de grado 2, que tiene esta fórmula, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a. Bueno, los valores de a, b y c ustedes lo van a conocer, porque van a ser números concretos en los ejercicios que vayan a trabajar. Como dato curioso, les comento que la fórmula de Bhaskara no es el único método para encontrar raíces de polinomios de grado 2. Si bien, o sea, nos han enseñado siempre ese y únicamente ese, uno cree que es el único método. Pero creo que este es el discriminante. El discriminante se llama claro, lo que es radicando, eso se llama el discriminante. Y eso nos permite saber
las características de las raíces. Eso también lo hablamos en la clase pasada, que está acá. A ver, no era esto. Era... No lo tengo. No lo tengo. Lo tengo en otro archivo. Está en otro archivo, ya le voy a subir. Sí, tienes razón con esto. Esto se llama discriminante. Esto, el b al cuadrado menos 4 por a por c, se llama discriminante. ¿Para qué nos sirve el discriminante? Le llamemos d, le pongo acá. Cuando d es mayor a 0, cuando d es mayor a 0, entonces tenemos dos raíces reales distintas. O sea, x1 y x2 tienen valores diferentes. ¿Sí? Vamos a poner acá x1 distinto de x2. Son dos valores distintos que vamos a encontrar para las raíces. Supónganse 1 y 3. 1 y 3. Bueno, ¿eso cuándo va a suceder? Cuando el discriminante les dé mayor a 0, cuando el radicando les quede positivo. Si el discriminante es negativo, si el discriminante es igual a 0, entonces vamos a tener dos raíces reales iguales. Dos raíces reales iguales. O sea, x1 es igual a x2. Es el mismo valor. ¿Sí? Y si el discriminante les queda negativo, entonces ustedes tienen dos raíces reales complejas conjugadas. Complejas conjugadas. O sea, tienen parte imaginaria. Eso no lo vemos acá. Lo van a ver en cuarto año. Dos raíces, perdón, no son dos raíces reales, son dos raíces complejas conjugadas. Borrar. Esta segunda no. Dos raíces complejas conjugadas. Bueno. Ya lo vamos a ver con los ejercicios que vamos a hacer al principio. Bueno, yo lo que voy es que con la fórmula de Bhaskara, ustedes pueden encontrar dos puntos de la parábola, que son los puntos donde la parábola corta el eje de las X. Bueno, cuando pasa esto, en la gráfica vamos a tener así. Vamos a tener que la parábola no corta el eje de las X. Hace así. Tiene raíces complejas. No toca el eje de las X. ¿Sí? Cuando tiene dos raíces reales distintas, estaríamos en un caso como está acá en la gráfica. O sea, la parábola corta o toca el eje de las X en dos puntos distintos. Y cuando las raíces son iguales, este caso, entonces la parábola hace algo así. En realidad, toca en un solo punto al eje X. Ahí, son las raíces y el vértice, está todo en el mismo punto. Eso es cuando el discriminante les queda igual a 0. ¿Sí?
O sea, las dos raíces son el mismo valor y bueno, después por una cuestión de simetría el vértice también está, la X del vértice también está en ese lugar. ¿Se ve ahí? Quedó muy chiquitito, ¿no? Agrandemos ahí. Bueno, eso en cuanto a lo que decían del discriminante. Entonces, sí. Creo que lo tenía en una diapositiva. Déjenme ver. Sí. Acá está, ¿ven? Estos ya les voy a subir estos archivitos que son específicos para cada función. Si no, tengo que rehacer el archivo que tengo. Acá está lo que les decía, ¿no? Acá estaría, acá estaría un resumen. Ahí está lo que decía Martínez, usted, ¿no? Martínez. Martínez decía, bueno, este es el discriminante, lo que está ahí con azul, el radicante. Bueno, si el discriminante es negativo, no tiene ninguna raíz real, digamos, tiene complejas conjugadas. O sea, geométricamente la parábola no toca el eje de las x. Cuando tiene una sola raíz va a ser cuando, o sea, en realidad es un único valor. Son dos raíces reales iguales. Acuérdense que un polinomio de grado 2 siempre tiene que tener dos raíces. Un polinomio de grado 3 tiene que tener tres raíces. Puede ser en el caso que sea un solo valor, ¿sí? El mismo valor, digamos, para ambas raíces. Y cuando el discriminante es positivo, bueno, van a tener dos raíces. Bueno, veamos acá. Bueno, acá está lo que les decía. Entonces ustedes van a encontrar las raíces, encuentran las raíces con Bhaskara, o sea, las coordenadas x, el valor x, este sería el x1, este va a ser x1 y este va a ser x2. ¿Estamos? Esos son los valores que van a obtener con Bhaskara. Después tienen que obtener las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice, que le vamos a llamar la x del vértice y la y del vértice. ¿Sí? Y ahí hay dos formas para la x del vértice hay dos formas de encontrarlo. Una es con una fórmula que es como la de Bhaskara, pero sin la raíz, porque es menos b sobre 2a. O sea, sin la parte de la raíz. Esa sería la fórmula para encontrar la x del vértice, ¿sí? La abscisa del vértice. Y si no, la otra forma es conociendo las raíces que obtuvimos acá, x1 y x2, sacan el promedio, porque por una cuestión de simetría, el vértice tiene que estar en el punto medio entre las raíces, ¿sí? Esto es una forma alternativa. Conociendo, si ustedes tienen acá dos valores, x1 y x2, entonces los suman y los dividen en dos, o sea, calculan el punto medio, ¿sí? El promedio. Y si no, esta fórmula menos b sobre 2a la van a tener que usar sí o sí cuando tengan raíces imaginarias, digamos, cuando en realidad no, x1 y x2 no existan como números reales. O sea, en este caso. Acá van a tener, para sacar la raíz, para sacar el vértice, perdón, acá van a tener que hacer, esto es menos b sobre 2a. Esa es la x del vértice, menos b sobre 2a. ¿Estamos de acuerdo? Si no, en este caso no queda otro que aplicar esa fórmula, porque no tenemos x1 y x2 para promediar. En estos casos sí. Bueno, así sacamos la x del vértice. Y después la y del vértice, hay también dos formas de hacerlo.
La que aplico yo, porque no soy bueno para aprenderme fórmulas, es esta. Una vez que ya tengo la x del vértice, vengo y evalúo la función para ese valor. Supónganse que acá me dio 2, la x del vértice me dio 2. Entonces voy y reemplazo en la función a la x por 2 y encuentro la imagen, digamos. Si no, la otra es hacer c menos b al cuadrado sobre 4. Esa es la otra forma de calcular la y del vértice. Entonces ahí ya tienen las coordenadas del vértice, la x del vértice y la y del vértice. ¿Sí? O sea que tenemos ya raíces, vértice, después tienen ordenada al origen, que ese es fácil. La ordenada al origen siempre le va a quedar igual al término independiente, si es que está. O sea, si no está es porque es 0. ¿Sí? La ordenada al origen va a ser 0. ¿Por qué? Porque conceptualmente la ordenada al origen es cuánto es la imagen para cuando la x es igual a 0, por eso lo evalúo en 0 a la función. Como reemplazan a la x por 0, los dos términos que contienen a la x se van a anular y va a quedar solo el término independiente. Ese es el lugar donde la recta corta, pero no, la parábola corta al eje de la y, que sería ahí, c, lo que valga c. Esa es la ordenada al origen. Y después un elemento auxiliar a la parábola es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical Yo les dije que nosotros vamos a ver solo parábolas de eje de simetría vertical, porque son las que representan a la gráfica de funciones. Las parábolas de eje de simetría horizontal, o sea, así acostadas, esas no son funciones, porque no cumplen con lo de la unicidad de la imagen. Si le tiro rectas verticales, ¿sí?, corta en más de un punto a la gráfica. O sea que las únicas parábolas que son funciones cuadráticas son las parábolas de eje de simetría vertical, o sea, con las ramas para arriba o con las ramas para abajo. Después, en geometría, cuando ustedes estudian las cónicas, pueden ver que la parábola puede tener eje de simetría horizontal. Pero eso no sería función, por eso no lo estudiamos en análisis. Bueno, el eje de simetría vertical es una recta vertical que pasa por la x del vértice. Pasa por la x del vértice. O sea, el vértice siempre está sobre el eje de simetría. Entonces, si la x del vértice nos dio 2, por ejemplo, el eje de simetría va a ser x igual a la x del vértice. Eso es lo que vamos a hacer ahora con los ejercicios del práctico. ¿Sí? Esto es lo que vamos a aplicar. Bueno, creo que es todo. Sí. Acá les dice el punto 8 del práctico. Lo voy a copiar. El punto 8 entonces es función cuadrática. Bueno, miren, les dice grafique las funciones, todas estas son funciones cuadráticas, y tienen que encontrar las intersecciones con el eje X y con el eje Y. Las intersecciones con el eje X sería buscar las raíces. La intersección con el eje X es hacer
hay que hacer f de x igual a 0. O sea, queremos saber para qué valores de la x la imagen es 0. El valor de la y correspondiente es 0. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que buscar acá son las raíces. Y para y, con el eje y, es al revés. Es y igual a f de 0. Y igual a f de 0. Que como les decía, les va a quedar y igual a c. O sea, c. Bueno, después las coordenadas del vértice, que ya dijimos, a ver, lo podemos anotar acá en las fórmulas. Las coordenadas, la x del vértice, las pueden sacar como x1 más x2, o sea, acá las raíces van a ser x1 y x2, eso es lo que estamos buscando. Bien, x1 más x2 sobre 2, o si no, menos b sobre 2a. ¿Sí? Acá, agrando ahí para que lo vean. ¿Estamos? Y la y del vértice, pone la función valuada en la x del vértice. No nos compliquemos con la otra fórmula. Bueno, ahí tienen entonces el resumen de lo que tienen que hacer. Lo más difícil es encontrar las raíces. Yo creo que lo otro es muy simple. ¿Sí? Veamos entonces. Hagamos alguno. Bueno, acá vamos a hacer para que vean cómo es cuando está incompleto, que no necesariamente tenemos que aplicar Bhaskara, por ejemplo, para el A. Creo que lo hicimos. Y igual a x al cuadrado menos 4. Bien. Entonces, primero vamos a buscar, como vamos a buscar la intersección con eje x, intersección con eje x, vamos a buscar las raíces. Las raíces conceptualmente es f de x igual a 0. Bueno, ¿cuál es nuestro f de x? Es x al cuadrado menos 4. La igualan a 0. Igualan a 0 la expresión de la función cuadrática. Y ahí hay que despejar la x. O sea que nos queda que x al cuadrado es igual a 4. Aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros. O sea que acá nos queda x igual a más menos raíz de 4. O sea que x1 es igual a 2 positivo y x2 es igual a menos 2, o sea, la raíz negativa. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos las raíces. Esas son las raíces. Bueno. Vayan resolviendo ustedes. Cualquier cosa me preguntan. La idea es que hagamos algunos y ya después los demás ya los resuelven ustedes. Bueno, ya están las raíces. Ya podemos ir haciendo la gráfica.
Vamos marcando. X, Y. Entonces tenemos que las raíces son menos 2 menos 2 y 2. ¿No? Bueno, no le gusta hacer. Bueno, ya marqué ahí menos 2 y 2. Ustedes marquenlo más. Ahí están las raíces. Ya conocemos dos puntos por donde pasa la parábola. Y ahora tenemos que sacar la intersección con el eje Y. Ese es fácil. Ya lo que viene ya es fácil. La intersección con el eje Y sería la ordenada al origen. Y ahí tienen que hacer Y igual a F de 0. Y igual a F de 0. O sea que van a poner y ahí reemplazan a la X por 0. O sea, 0 al cuadrado menos 4. ¿Sí? Entonces queda Y igual a menos 4. Bueno, esa es la intersección con el eje Y. Entonces venimos acá a la gráfica y ya marcamos en Y menos 4. Ahí es la ordenada al origen. Se borra cuando leemos. Ahí está. Y igual a menos 4. Bueno, el vértice, creo que después venía el vértice, coordenadas del vértice. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ahora coordenadas del vértice. Claro, la X del vértice es el promedio de las raíces, ¿sí? Entonces acá va a ser menos 2 más 2 sobre 2. Bueno, claro, queda 0. X del vértice igual a 0. Y entonces la Y del vértice es igual a F de la X del vértice, ¿sí? Que como es 0, Y igual a 0 al cuadrado, Y del vértice. 0 al cuadrado menos 4, nos queda que la Y del vértice es menos 4. Sí, ahí está entonces, coordenadas del vértice. El eje Y, coordenadas del vértice. El vértice está en 0, menos 4. Bueno, que es el mismo de la ordenada al origen en este caso. Sí, el eje de simetría es el eje Y. Entonces ahí ya tenemos para graficar, ¿no? Van uniendo como las ramas se van hacia arriba porque el A vale 1. ¿Sí? Algo que no hicimos acá fue sacar que si acá está la función x al cuadrado menos 4, quiere decir que A es igual a 1, B es igual a 0, porque no está el término lineal, ¿no? Y C es menos 4. Menos 4.
vértice 0, menos 4. Y ahí ya está, y ahí ya podemos hacer la gráfica, uniendo esos puntos. Un poco. Ahora el dominio, claro, ahora vengamos acá a la gráfica. El dominio de las funciones polinómicas, el dominio son todos los reales, porque la operación se puede hacer para números positivos, negativos o cero. O sea que el dominio de f, le vamos a poner, es igual a todos los reales o, si lo decimos en intervalos, sería menos infinito más infinito. Y el codominio de la función, ahí se fijan ustedes, miren que la i nunca vale menos de 4, de menos 4. O sea, para valores menores de menos 4 nunca toma la i, digamos. ¿Sí? Entonces, el codominio va a ser como intervalo desde menos 4 hacia más infinito. Abierto. Menos 4 cerrado porque lo toma el vértice. ¿Sí? Hacia más infinito. ¿Por qué? Porque las ramas se van hacia arriba. Los valores de la i van a ser iguales o mayores que menos 4. ¿Sí? Si no, tendríamos que poner, si fuera como conjunto, diríamos todos los i que pertenecen a los reales, tal que i es mayor o igual que menos 4. Esa sería la forma de expresarlo como si fuera conjunto. Bueno. ¿Estamos? Bueno. Hagamos el b. X al cuadrado menos 5x. Y igual a x al cuadrado menos 5x. Bueno, ya saben, van a buscar las raíces. O sea, f de x igual a 0. Igualan a 0 las dos. Entonces, les queda x al cuadrado menos 5x igual 0. Bueno, ven que acá el polinomio no está completo tampoco. ¿Sí? O sea, acá a vale 1, b vale menos 5 y c vale 0. O sea, hay uno de los coeficientes que vale 0, igual que el otro, pero ahora el que vale 0 es el término independiente. Bueno, acá cómo se puede resolver. Y bueno, dijimos cuando está así, los dos términos en x, podemos sacar factor común. La idea es factorizar. Entonces queda x menos 5 igual a 0. Entonces nos queda una multiplicación y nos está preguntando cuándo esa multiplicación da 0.
Y la multiplicación da 0 cuando alguno de los dos factores sea 0. O sea, como acá un factor es la x, si la x vale 0, entonces lo vamos a poner con x sub 1 igual a 0, esa multiplicación da 0. Y la otra va a ser, claro, ponemos x sub 2 va a ser cuando x menos 5, a ver, no tengo que poner un igual. X sub 2 lo vamos a sacar cuando, ahí puse 2 puntos. X menos 5 igual a 0. O sea, cuando ese otro factor sea 0. Entonces ahí despejan y les queda que x es igual a 5. Pasa este menos 5 como 5 positivo. Entonces, x2 es igual a 5. La segunda raíz es con x igual a 5. Ahí están las raíces. Bueno, como les digo, ya pueden ir graficando. Uno está en 0. 1, 2, 3, 4, 5. Y la otra está en 5. ¿Sí? Bien. Lo otro es la intersección con el eje Y, o lo que se lo conoce también como ordenada al origen. Ordenada al origen. Es la intersección con el eje Y, ¿no? O sea, raíces nos permite conocer la o corte con eje X. Corte o intersección con eje X. Y la ordenada al origen es el lugar de corte de la parábola, de corte o de intersección con el eje Y. Bien. Para encontrar la ordenada al origen dijimos que es Y igual a F de 0. O sea, es darle a la X el valor 0, porque sobre el eje de la Y la X vale 0. Entonces acá nos va a quedar, bueno, 0 al cuadrado menos 5 por 0. O sea que es Y igual a 0. Pasa por acá, entonces la ordenada al origen también está en 0. Bueno, después viene vértice, las coordenadas del vértice. Ahí tienen que sacar la X del vértice, claro, sería 0 más 5, que son las dos raíces, sobre 2. O sea, 5 medios. 5 medios. ¿Sí? O sea que acá 5 medios sería 2,5. Acá tenemos 2, acá 3. Ese es el eje de simetría también, ¿no? 5 medios también es el eje de simetría. O sea, en algún punto del eje de simetría está el vértice. Hay que averiguar ahora cuál es la altura del vértice. La Y del vértice va a ser, ustedes tienen que evaluar F de 5 medios. F de 5 medios. ¿Puedo subir ahí para tener para escribir? La Y del vértice sería, ¿cómo es la función? Sería 5 medios al cuadrado, 5 medios al cuadrado menos 5. Bien.
sea que queda 25 cuartos. Acuérdense que ahí se eleva numerador y denominador al cuadrado, ¿no? Menos 25 medios. Bueno, ahí van a tener que hacer como un denominador. 4. 4 dividido 4, 1 por 25, 25. Menos 4 dividido 2, 2 por 25, 50. Entonces nos da menos 25 cuartos. Menos 25 cuartos, la y del vértice. Bueno, ve que va apareciendo de todo un poco, ¿no? Tenemos casos de factoreos o Bhaskara. Después tenemos que hacer las operaciones ahí, elevar al cuadrado, multiplicar, bueno, y en este caso también sumo, resta de fracciones de distinto denominador. Va saliendo de todo un poco. Bueno. Entonces, si volvemos a la gráfica, serían menos 25 cuartos, que sería, ¿qué? 6,2 eso. Menos 1, menos 2, menos 3. 6,25. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 6. Acá estaría menos 7. Entonces, menos 25 cuartos está por acá. La mitad de la mitad, exactamente. Entonces, ahí está el vértice. El vértice dijimos que está en 5 medios de las X y menos 25 cuartos de Y. Bueno, y ahí ya tenemos para graficar. Así y así. Tiene que pasar por el vértice, las raíces, bueno, la ordenada al origen. Bueno. Y ya los otros, ¿preguntas alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Después ya los que quedan, bueno, ya es completo el polinomio. En ese caso ya hay que aplicar Bhaskara, sí o sí. ¿Sí? Ya lo aplican a Bhaskara para las raíces, todo lo demás es siempre lo mismo. Y una vez que tienen las raíces, pueden sacar las coordenadas del vértice. La ordenada al origen siempre es el término independiente. Y ya está. Bueno, practiquen entonces con eso.